Exactamente. Primera de Juan 3, 10 y 11 vamos a tocar, y después continuamos con la lectura. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10, continuando lo de ayer. Dice así la palabra: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bueno, vemos, como estamos siguiendo el hilo del mensaje de ayer, vemos cómo había esa, rivalidad entre judíos, la persecución, más de los grupos opositores a Cristo, y que eran perseguidores también de sus hermanos que eran o creían en el Cristo como Salvador. Y vemos que dice acá la palabra: todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y esto es lo que detallamos ayer. Había dos grupos, y claramente acá le dice Juan: el que no ama a su hermano no es de Dios, o sea, no tiene el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la ley. Entonces, el que transgrede la ley es culpable, dice, y el que ofendiere la ley, como dice la palabra, en un punto se hace transgresor de toda ella. Y en este sentido no puede tener la liberación porque está en falta, ¿no? O no puede tener la salvación de sus pecados. Ahora dice acá la palabra en el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bueno, vamos a tocar Mateo 3, 13, 38. Mateo 13, 38. Vemos que acá va a mostrar los dos grupos. Mateo 13, 38 dice así: y el campo es el mundo, y la semilla son los hijos, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Esta es la versión que yo tengo, y como dice, el campo es un mundo, pero dice, la buena semilla son los hijos del reino. Y acá está mostrando lo que creyeron en Jesucristo, la buena semilla, lo que van a llevar fruto. Y vemos que dice, y las cizañas son los hijos del maligno. Entonces, claramente, crecen dos grupos, como lo vemos también en la palabra cuando dice, crecen el ciño, el trigo y la cizaña juntos, ¿no? El trigo y la cizaña. Y vemos que ahí, cuando dice, ¿arrancaremos la cizaña? Le pregunta, ¿querés que arranquemos la cizaña? Y le dice, no, porque eso va a tener su tiempo, no sea que queriendo arrancar cizaña, arranques el trigo, dice, ¿no? Es de ese versículo. Bueno, la cuestión es que está mostrando dos grupos. Y sabemos, como siempre se ha enseñado, por ejemplo, que el trigo, la particularidad es que a medida que va creciendo, se va encorvando, ¿no? En cambio, la cizaña siempre se mantiene erguida. Entonces, por eso hace esta comparación, la comparación de que el fariseo en sí, vemos, o ese grupo que no reconoce a Cristo como el Salvador, es altivo. Vemos que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, o sea, le da presente, le da regalo, le da liberación, le da la salvación, le da bendición. Pero al altivo lo resiste. Entonces, está mostrando desde ese punto de vista que no hay humillación. El que no se encorva, vemos que está resistiendo a la voluntad de Dios. ¿Por qué decimos no se encorva como el trigo? Vemos que en lo espiritual siempre enseñamos que la humillación es encorvarse ante otro, ¿no? A la voluntad de otro, estar a merced de otro, para lo que él mande. Entonces siempre se encorvaban ante una persona que tenía autoridad superior, que dependía la vida, o si no, los siervos mismos, frente a su amo. Y siempre mostraban una posición de encorvarse. Entonces, si vemos por la palabra, los distintos encorvamientos, dice la palabra, me encorvo hasta polvo y ceniza, dice. Y ellos en la antigüedad practicaban ese encorvamiento, que se tiraban
prácticamente se encorvaban, y dice en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque ese polvo y ceniza simbolizaba el luto espiritual, el dolor, la aflicción de haber o sentirse pecador. Y en ese sentido, encorvarse también, como enseñaba una vez, que cuando un rey era vencido por otro rey, el que era vencido, dice que venía y se postraba o se encorvaba adelante del otro rey. Y dice que se tiraba así y ponía la cabeza. Y el rey vencedor le tenía que, supuestamente, pisar la cabeza, pero mostrando que estaba a disposición de ese rey. Si quería, le mantenía la vida, o si quería, se la quitaba. Pero estaba a merced de ese rey. Entonces, así también, de alguna manera, muestra que nuestra vida tiene que estar encorvada ante el Señor. Que vamos a hacer la voluntad de nuestro Padre, como Jesucristo hizo la voluntad de su Padre. A ver, dice en Juan 8:44, dice, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde el principio. Vemos acá la palabra, hasta ahí vamos a leerlo. Vemos que fue homicida desde el principio. Y entonces acá le está enrostrando, Jesucristo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, y él fue homicida desde el principio. Ahora, ¿por qué tocó este versículo? Porque justamente en la persecución se manifestaba el odio, se manifestaba la muerte, la matanza, el castigo, las cárceles, como decía Pablo. Yo mismo, dice, los encerraba en la cárcel y los obligaba a blasfemar el nombre de Jesucristo. Entonces, esta es la persecución y este es, digamos, el grupo que está mostrando en este versículo que no tiene salvación porque no ama a su hermano, sino que lo odia, lo persigue, lo instiga, lo castiga. Y vemos que dice, porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros. En cambio, este grupo lo que estaba haciendo era infringir la ley de Dios. Entonces, no podía tener salvación o liberación. Y aparte sabemos que la salvación viene ¿por quién? Por Jesucristo, que sería el puente para llegar al Padre. Y como dice acá la palabra también, en Juan 15, 17 y 18, dice, este es el mandamiento de lo que estamos hablando, esto os mando, que os améis unos a otros. Este es el mandamiento que hemos oído del principio. Vemos que acá va recalcando. Y dice en el 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Vemos, a mí me ha aborrecido. ¿Por qué? Porque le está diciendo acá la palabra, primeramente está el mandamiento, y si el mundo te está persiguiendo, te está aborreciendo, le está diciendo acá al otro grupo de judíos, a los que son creyentes, a los que van poniendo en práctica la palabra del Señor, vemos, si el mundo os aborrece, también saben que a mí me aborreció primero. Entonces, como nosotros tenemos en sí, o los cristianos tienen la naturaleza de Cristo, vemos que son nacidos de Cristo, vemos que el mundo primeramente te va a aborrecer, ¿pero por qué? Porque a él lo aborreció primero. Entonces, los deseos del diablo van a querer ser los hijos del diablo y van a buscar matar, como dice. Él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio. Homicida. Entonces, esto es lo que hacían ese grupo de judíos que perseguían a los creyentes. Vemos cómo se manifestaba el odio y estaban infringiendo la ley, porque Dios manda en su palabra que se amen unos a otros. Y en 1 de Juan 4:7 me dice esto. 1 de Juan 4:7. 1 de Juan 4:7. Amémonos unos a otros, dice, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vemos, como dice, el amor de quién es de Dios. El odio de quién es del diablo, sí, vamos a ponerlo
a entender bien la palabra. Entonces, tiene que haber, dice, ese amor unos con otros. Y todo el que ama es nacido de Dios, no es nacido del diablo. Porque el que hace lo malo, el que es homicida del principio es el diablo. Y cuando queremos hacer, como dice ahí, cuando quieren hacer lo deseo del diablo, que es matarle, en el sentido, ahí le está diciendo, lo deseo del diablo querés hacer, que me quieren matar a mí, le está diciendo Jesucristo. Entonces vemos cómo era la persecución. Y ellos perseguían a todos los creyentes en sí. Les querían prohibir hablar en el nombre de Jesús. Entonces vemos que se manifestaban los azotes, las cárceles. Esteban, por ejemplo, ¿cómo murió? Apedreado. ¿Por quiénes? Los mismos. ¿Y quién estaba? Uno de los que estaba ahí, ¿quién era? Saulo, exactamente. Vemos, él dice que consintió con la muerte de Esteban. Entonces, no eran nacidos de Dios, porque dice, el amor de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Claramente no sentían amor. Y como dice, y no conoce a Dios. Vemos, no tiene salvación. No ha experimentado el poder de Dios, el poder del amor. Ahora, en 1 Juan 4:21 nos dice esto. Este es el mandamiento de Dios. Y dice, y este es el mandamiento que tenemos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Le está diciendo acá, si vos estás amando a Dios, también tenés que amar a tu hermano. No puede ser que ames a Dios y a tu hermano lo odies. Porque el odio ¿de quién es? Es de Satanás. Entonces sos del diablo. Hijo del diablo, porque los deseos de él querés hacer, le dice a este grupo. Vemos cómo le va aclarando en qué posición está. Que no tienen experiencia con Dios, no tienen comunión con Dios, que están infringiendo la ley y no tienen discernimiento, a pesar que ellos se creen que son hijos de Dios. Porque el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora me dice la palabra, volviendo a 1 Juan, ahora 3:12, vamos a tocar 3:12, 13, 14 y 15, y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, si el mundo os persigue, si el mundo les odia, no se extrañen, dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte o en condenación. Todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿cómo dice? Homicida. Dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto nos lleva a Juan 10:32, y lo vamos a enlazar. Vemos acá la palabra, 10:32. Dice así la palabra de Juan. Juan 10:32. Jesús le dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Se lo pregunta a los fariseos, que los fariseos lo querían apedrear a Jesucristo. Y vemos, dice, le mostré muchos milagros, muchas obras buenas que he hecho en el nombre del Padre. ¿Por cuál de ellas me están apedreando? ¿Por cuál? Y vemos que después le contestan los fariseos, no te apedreamos por buenas obras, sino porque tú, siendo hombre, te dices hijo de Dios. Vemos cómo no creen, tú siendo hombre, no le dice que es hijo de Dios, que tiene la misma naturaleza de Dios, no, tú siendo hombres, dice, te dices hijo de Dios. Entonces, eso lo tomaban como blasfemia, y vemos que cómo lo querían apedrear, a pesar de que le mostraba las buenas obras que Dios permitía a través de su persona. Si nos remitimos a la palabra, cuando el ciego recibió la vista, dice, ¿de cuándo? Nunca se ha oído que un ciego reciba la vista. Y este milagro lo hizo Jesucristo.
y dice, yo no sé quién es, si es el Mesías, el Salvador, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le está contando el milagro. Le está contando el milagro. Y en este sentido vemos que, como dice, Caín había matado a sus hermanos, dice, porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Y acá está haciendo una obra justa el Señor. Por ejemplo, Él hacía milagros, Él le daba vista al ciego, a la mujer de flujo de sangre la sanó. Vemos que hacía muchos milagros. Si vamos, por ejemplo, la alimentación de los 5.000, eran obras buenas para ayudar al prójimo, para facilitarle la vida, para sacarle del sufrimiento, del tormento. Y como dice acá, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Si estoy haciendo la obra de Dios. Entonces vemos que hacía una obra justa como Abel. Y Abel fue muerto por su hermano y sus obras eran malas. Y vemos que así también la de los fariseos no tenían obra en sí, o eran malas en el actuar, con el odio, con la ira, con el enojo, con la persecución, con el apedreamiento, con el azote, con los latigazos que sufrían los cristianos en ese tiempo, los creyentes. Ahora dice acá la palabra en Juan 15, 19. Juan 15, 19, dice así la palabra. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Entonces, como Jesucristo tuvo la persecución, nosotros también. Y es extraño, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos que nos amen, ¿no? En la misma iglesia, vemos, hay creyente carnal y creyente espiritual. Y a veces tenemos esa falta de discernimiento y queremos que nos amen todos. Y la palabra dice, te van a odiar y te van a rechazar. Los mismos cristianos a veces. Y ni hablemos de la gente de afuera. ¿Por qué te debería amar si la palabra dice acá que le odiaron a él primero? Y si nosotros tenemos la misma naturaleza, ¿qué tenemos que sufrir? Persecuciones, odio, instigación. Y en este sentido lo está hablando la palabra advirtiendo, ¿no? Que ya veo un rechazo. Que muchas veces, bueno, algunos va a acomodar, ¿no? Pues, cada uno igualmente sabe su posición en que está. Pero nosotros, va a decir algunos, no sufrimos por Cristo, sufrimos por nuestro pecado. Bueno, ese es otro tema. Pero yo estoy diciendo, cuando vos tenés un poquito la naturaleza de Dios y te vas humillando un poquito y vas predicando la palabra, vas a tener perseguidores. Te va a perseguir Satanás. En la misma familia, en los mismos hermanos, entre vecinos, entre personas que se van a burlar de tu vida. Y vos vas a decir, pero ¿por qué me odian si estoy procurando lo bueno? Muchas veces nos extrañamos y estamos ignorando la palabra en sí, porque la palabra dice que te van a rechazar por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque si querés ya hay un rechazo en sí. Si querés, porque ya tenés la semilla de Dios, la simiente de Dios en tu corazón. Entonces, yo siempre me preguntaba, al menos cuando era joven, pero yo no venía a la iglesia. Yo rechazaba las cosas de la iglesia. Pero tampoco me llevaba muy bien con el mundo, o no sé, tal vez sí, hasta cierto punto, pero yo me pregunté por qué nunca tuve amigos en el mundo. Y después me di cuenta por la palabra, al tiempo, que esa pequeña vida de Cristo que está en mí, la van a detestar. Aunque yo no decía que era creyente, pero se ve que hay algo del diablo, ¿no? Que huele ya a los cristianos, que provoca que te traicionen como amigo, que no te quieran, que te rechacen. Y bueno, un montón de cosas esas. A mí me ha pasado todo el tiempo eso. Todo el tiempo, y me preguntaba por qué no tenía un amigo. Y hasta ahora no sigo teniendo amigos. Bueno, pero ahora ya soy grande, pero uno en la juventud quiere tener amigos, ¿no? Y decir, ¿por qué nadie me quiere? ¿Por qué no tengo un amigo de confianza? Es porque si vos tenés la simiente de Cristo, ellos mismos te van a rechazar. Ya desde el principio, desde el primer momento, va a haber algo en que no vas a encajar
para el grupo de ellos. Y se van a querer entre ellos, se van a invitar entre ellos, a ver, se van a aceptar entre ellos, va a haber una comunión bárbara, pero con vos siempre va a haber un tipo de problema, un cortocircuito. Y tenés que entender que Dios ya te ha apartado de ese mundo. ¿Para qué? Para que le sirvas. Entonces, no esperes que te ame, porque a él también le rechazaron. Y como dice acá la palabra, en Hechos 7:52, Hechos 7:52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos, ¿viste? Dice así: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Dice, sus padres, dice, ¿a cuál de los profetas? Sus antepasados no lo persiguieron, porque todos los profetas fueron perseguidos. Jeremías, Elías, y si vas a ver toda la historia de los profetas, siempre fueron perseguidos. Muchos vivieron en el desierto, aislados para buscar la comunión con Dios, pero también había un rechazo de parte del pueblo. Muchos del pueblo había que respetaban, pero había muchos que perseguían. Por esto le dice esto: ¿a cuál de los profetas no le persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Los que hablaron por el nombre de Jesús, de la persona de Jesús, dice, habían anunciado la venida del justo. Del advenimiento, dice, ellos los mataron. Vemos cómo pone acá la palabra para hacerle dar cuenta cómo son también ellos mismos perseguidores. Cuando le está diciendo antepasado, sus padres, y la misma enseñanza, la misma esencia, están trayendo de ser perseguidores de la iglesia o perseguidores de lo justo. Ahora en 1 Tesalonicenses 2:14, 1 Tesalonicenses 2:14 dice: pues vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas. Vemos las persecuciones. Vemos, dice, imitadores de la iglesia, dice, y de lo que están, imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos, dice, de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Vemos cómo le dicen, los judíos persiguieron a los cristianos. Y vemos que sus compatriotas le está diciendo a los tesalonicenses, ustedes que son extranjeros, también van a ser perseguidos. Entonces va a haber, como lo podemos comparar así. Entre creyentes va a haber persecución. El carnal persigue lo espiritual. Pero también si estás dentro de la iglesia, comparando esta palabra, te van a perseguir, como dice acá la palabra del Señor, los propios compatriotas, que serían, digamos, la gente, los vecinos, los que no tienen la simiente de Dios. En ese sentido, entonces va a haber persecución. Y si, como dijo Jesucristo, ay de vosotros, si todos les aman, ¿no? Si todos les quieren, si todos hablan bien de vosotros. Entonces hay, ¿por qué? Porque quiere decir que hay justamente una señal de que no estás haciendo la voluntad del Señor cuando ya todos te quieren. Tiene que haber rechazo por causa de Cristo. Va a haber rechazo. Entonces, esto es parte del camino. Entonces ahí es cuando, si nosotros pretendemos, al menos que nos amen todos, es porque no estamos entendiendo la palabra, que va a haber persecución. El creyente carnal no se va a querer juntar con el espiritual. Siempre decía mi mamá una frase: el caballo flaco se rasca con el caballo flaco. Bueno, así es. Los creyentes carnales con los carnales. Y los espirituales, los que hablan de la palabra, van a estar con los espirituales. Y vemos que dice así la palabra:
Primera de Pedro 4:4. Primera de Pedro 4:4. Dice, y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Os ultrajan. ¿Cómo dice esa versión de Reina Valera? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Vamos a decir, del pecado. Y os ultrajan. Ultrajar. O sea, hablar mal, vamos a decir, rebajar la personalidad de otro. Ultrajan, vamos a decir, persecuciones. Entonces, os ultrajan. Entonces, ahí es cuando me traía un poquito la vida de José. José hacía la voluntad de su padre. Él cuidaba de las ovejas del rebaño de su padre, informaba todo. Lo que si sus hermanos hacían bien, hacían mal, bueno, era el hombre de confianza o el hijo de confianza de su padre Jacob. ¿Y los hermanos qué hicieron? Lo vendieron, ¿no? Entonces, esa misma persecución va a haber para el creyente que hace la voluntad del Señor. Vas a tener persecuciones de parte de los carnales. Y por eso mismo, si nosotros no tenemos persecuciones de parte de los carnales y nos llevamos bien con los carnales, porque algo anda mal. Y yo no quiero decir con esto que nos andemos peleando, que andemos discutiendo. No, estoy diciendo, si vos te sentís a gusto de charlar las cosas que está charlando un creyente carnal, digamos que hay algo que anda mal. Entonces vemos que siempre nuestra palabra, ¿cómo tiene que ser? Sazonada con sal, dice. Entonces tenemos que hablar de la palabra, porque ahí va a haber una charla en común. Todas las charlas del mundo, a ver, no van a... Aunque decimos que nos llevamos bien, pero siempre tenemos un punto que a uno le gusta una cosa y a otro otra. Entonces, de ahí se muestra el origen de la división. Por ejemplo, a todos nos gusta la música, tal vez, ¿no? Pero a uno, ¿qué le gusta? A uno le gusta el rock, a otro le gusta el reggaetón y a otro le gusta la cumbia. Entonces ahí ya se empieza a resquebrajar esa unión, porque no todos tenemos los mismos gustos. En la comida lo mismo. A uno que le gusta tal vez la comida así campestre, vamos a decir, y a otro la comida rápida. No vamos a tener todos los mismos gustos. Y a algunos le gusta lo salado y a otros le gusta lo dulce. Y vemos que siempre van a haber esas faltas de acuerdo, podemos decir. Falta de acuerdo, falta de afinidad. ¿Por qué? Porque el mundo mismo es de división. En cambio nosotros, como dice la palabra, tenemos que llegar a la unidad de la fe, al Hijo, al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, siempre nos va a mostrar un camino, un gusto, una manera de conducirnos, y eso es lo que nos va a llevar a la unidad. A ver, ¿cómo lo puedo comparar? Vamos a compararlo así. Va a cantar, bueno, en ese tiempo, va a cantar Freddie Mercury, viene a Buenos Aires y está en el estadio y todos los fanáticos van. Y todos tienen una afinidad en que les gusta ese tipo de música, la música de Freddie Mercury. Entonces van a estar todos a gusto y va a ser una charla en común. Y así también debería ser los hijos de Dios. Una charla en común que es de la palabra para lograr esa afinidad, ese bienestar, ¿no? Ahora me dice el versículo 13, ¿me lo pueden leer? ¿De Pedro? Sí, Primera de Juan 3:13. Primera de Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Sigo? Sí. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Bueno, si el mundo os aborrece. Ya di algunos versículos, pero en Juan 17:14, vamos directo ahí, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado.
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vemos, nos da el conocimiento de la palabra, y por la palabra nos da el nacimiento, la nueva naturaleza. Yo le he dado tu palabra y el mundo los odia. ¿Por qué? Porque rechazan la palabra. Al rechazar la palabra, ¿a quién están rechazando? A Jesús, al mismo Hijo de Dios. Entonces, vemos que dice, porque dice, el mundo los ha odiado porque no son del mundo, porque tenemos una naturaleza nueva, una naturaleza espiritual, como tampoco yo soy del mundo. Yo no soy de este mundo, mostrando un mundo pecador. Ahora léeme el 14. Sí, 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Vemos. En primera, para acelerar un poquito, en primera de Juan 5:2 dice esto. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Vemos, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Entonces, cuando cumplimos ese mandamiento, vamos a sentir el amor. Esto es lo que está diciendo acá la palabra. Entonces, a través de cumplir ese mandamiento, vamos a sentir el amor. Y eso es la manifestación que tenemos que sentir cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Entonces, vemos que nos dice acá la palabra también en Levítico 19:17. Levítico 19:17, que nos dice la palabra: no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, exhortarlo, mostrarle el error, pero no incurrirás en pecado, o sea, en el pecado de odio, por causa de él. Vemos, dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. ¿Y qué hacían los fariseos? Odiaban a sus hermanos. Y vemos acá la palabra, que no tenían la simiente de Dios, sino la simiente del diablo. Porque el que tiene la simiente de Dios no puede hacer lo malo, no puede pecar, no puede odiar a su hermano. Eso le está diciendo. Los hijos de Dios no deben odiar, porque los hijos de Dios tienen la naturaleza de Dios y cumplen la voluntad de su Padre. Vemos un hijo, cuando es chiquito, ¿qué hace? Hace la voluntad de su Padre. Hace la voluntad. Vos le decís al chiquito, ¿no? Al menos cuando es obediente. No hablemos de eso, criaturas de hoy en día que ustedes saben. Pero al chiquito le decís, vos no salís de acá, de la puerta, no hablé con extraños, no salís. Y los hijos te obedecen. ¿Y qué le dice cuando el extraño le quiere hablar o lo quieren sacar digamos, de lo que le dijo papá? Le dice, no, papá no quiere, papá no me deja. Así son. Así son de obedientes, ¿no? No pongamos la generación de hoy, por favor, porque sabemos que son terribles, que dicen cada cosa que vos no te sorprende a veces. Pero bueno, es así, el hijo siempre trata de agradar al Padre, trata de hacer la voluntad del Padre, y dice acá, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Bueno, esto ya lo explicamos. Y dice también en Primera de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas, dice, ¿no? Está aún en tinieblas. Entonces acá le pone, digamos, en la posición donde se encuentran los judíos que odian a sus hermanos. No tiene salvación. Está en tinieblas, está en oscuridad. Y dice, en el 11, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no anda, y dice, y anda en tinieblas, y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado
los ojos. Entonces el pecado de odio le han cegado sus ojos, no sabe dónde va. Está en tiniebla, permanece en tiniebla y va a seguir en tiniebla, en la oscuridad, sin salvación, sin liberación. Entonces vemos que para ese tiempo encaja este tipo de palabra. Pero si lo vamos a poner al contexto de hoy, vemos que primeramente el odio no es de la naturaleza de Dios. Uno lo puede justificar y puede tener razón. Muchas veces nos enojamos y odiamos y maldecimos con causa, entre comillas, justas, decimos. Dios lo permite, pero entre comillas justas digo, ¿no? Por ejemplo, tu vecino viene y le escupe la cara a tu mamá, ¿lo vas a odiar o no? Claramente, porque es tu mamá, porque la querés. ¿Entendés? Entonces, eso estoy hablando de una causa supuestamente justa, con una razón valedera. Pero, como dice acá la palabra, está en tinieblas. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo reaccionamos, lo que sentimos, que todavía está esa naturaleza de venganza, de odio que salta, de ser justicia propia, como lo llamamos acá, que sentimos ese enojo que muchas veces no se puede apagar, esa ira que sentimos que tenemos ganas de hasta asesinar a esa persona. ¿Por qué? Porque le ha faltado a nuestra madre. Yo pienso que, al menos lo digo por nuestra madre, ¿no? Porque no sé cómo lo tomarán las mujeres, pero para nosotros, los varones, el ser más grande en esta tierra es la madre. Lo sentimos así nosotros, los varones. Entonces por eso la vamos a defender siempre. Vamos, aún si en la medida que podemos, si viene una persona con un arma, nos vamos a interponer y vamos a preferir que nos maten a nosotros antes que nos toquen a la madre. Al menos los varones actuamos así, como protectores, porque, tenemos un sentimiento, ¿no? Pero bueno, como comparando acá la palabra dice, al que aborrece a su hermano, está en tiniebla. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo habla por el mandamiento, no odiarás a tu compatriota, no odiarás. Y si hay un sentimiento de ira, de enojo, de resquemor, de falta de perdón, de eso que se va arraigando y va creciendo como una bola de nieve a través del tiempo, y vos lo seguís permitiendo y ya pasa a ser un acostumbramiento a convivir con ese pecado. Y ahí es cuando te sentís culpable, cuando sabés que estás perdiendo la presencia de Dios, al menos si lo sentís, porque el Señor te deja por un tiempo, pero te deja vivir o combatir con ese pecado, pero cuando ya pasa a ser retenido, que vos no levantás un dedo para sacar ese sentimiento, ahí es cuando empieza el estancamiento del Hijo de Dios, a no crecer en el conocimiento, a dejar que ese pecado se vaya creciendo, y no solamente el pecado de odio, lo estoy diciendo en todo sentido, en toda otra clase de pecado. Entonces ahí vienen muchas cosas que justamente no dejan manifestar la obra de Dios o el poder de Dios. ¿Por qué? Porque le pone un límite a tu pecado. No puede crecer el gozo, la paz, la alegría, el conocimiento, porque hay algo que lo detiene, y eso que lo detiene puede ser estos sentimientos, como dice la palabra, raíz de amargura. ¿Por qué? Porque eso trae. El odio trae una raíz de amargura en sí, porque vivís amargado, vivís enojado con alguna persona, vivís con la diferencia, vivís persiguiéndola, vivís murmurando, vivís mirando sus defectos. Entonces vemos que eso impide que la obra de Dios se manifieste en nosotros, y por lo tanto, si lo comparamos con esta palabra, estamos en tinieblas. Y por eso debemos pedir perdón, ¿no? Para poder aplicar de alguna manera esta palabra para nosotros, para que esa simiente de Dios vaya creciendo en nosotros. Amén. Seguimos otro día.